A continuación te voy a dar unos presaberes para tu curso de cálculo diferencial. El primero va a ser la potenciación. Por ejemplo, si ustedes tienen x a la 3 por x a la 6, entonces ahí vamos a utilizar una ley de la potenciación que nos dice que al multiplicar dos variables iguales con diferente exponente, lo único que debemos hacer es sumarlas. Entonces vamos a tener que el resultado será x a la 3 más 6, que va a ser igual a x a la 9. Y así de sencillo podemos realizar la potenciación. Tengan presente que cuando las variables son distintas, simplemente quedan operadas de igual manera. Por ejemplo, si tenemos f y g a la potencia 3 y a la potencia 3, entonces vamos a tener que su multiplicación no se puede efectuar. ¿Por qué? Porque las variables son diferentes. Entonces vamos a tener que su multiplicación va a ser f a la 3 por g a la 3 y quedaría igual. Ahora vamos a tratar otro tema que son los productos notables. Como segundo preconcepto vamos a tener los productos notables y en ellos vamos a encontrar los casos de factorización. Uno de estos casos de factorización puede ser binomio cuadrado. Si ustedes tienen z más m al cuadrado, la fórmula para poderlo solucionar será el primer término, que es z al cuadrado, más para este caso, o si no, si tienen un menos, pues el signo de acá sería menos. Para este caso, entonces, más 2 veces el primer término, que sería z, por el segundo término, que sería m, más m al cuadrado. En caso de que acá tengan menos, el único signo que cambia va a ser el de la mitad por un menos. Este va a seguir siendo positivo. Entonces vamos a tener que esta sería la factorización para z más m al cuadrado. Por otro lado, en productos notables tenemos también otro caso de factorización, que es el cuadrado perfecto. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen z menos 4 por z más 4, una manera rápida para solucionarlo es por el caso de factorización del cuadrado perfecto, el cual nos dice que va a ser z al cuadrado menos 4 al cuadrado. Vamos a comprobar de una manera rápida si el caso funciona. Entonces vamos a operar los polinomios. Entonces vamos a tener z menos 4 por z más 4, operamos entonces el primer término del primer paréntesis por el primer término del segundo paréntesis, entonces vamos a tener que sería z al cuadrado. Ahora operamos z por 4, que sería más por más, nos daría más, 4 por z, 4z. Continuamos. Ahora el segundo término por los valores que están dentro del paréntesis. Entonces vamos a tener menos por más, nos daría menos 4 por z, 4z. Menos por más nos daría menos, y 4 por 4 nos da 16. Ahora, como pueden darse cuenta, podemos cancelar 4z con menos 4z. Entonces nos va a dar igual a z al cuadrado menos 16, que es igual a z al cuadrado menos 4 al cuadrado, que es la respuesta que nos daba acá arriba. Entonces esta es una fórmula más rápida para poder determinar los productos notables. Otro preconcepto que deben tener en cuenta es la factorización. Entonces, por ejemplo, si tenemos 9 menos 12b más 4b cuadrado, para poder resolverlo o aplicar factorización va a ser la siguiente. Entonces, lo primero que deben hacer es ordenar el polinomio. Entonces lo vamos a ordenar
¿Cómo se ordena el polinomio? Entonces vamos a escoger la variable que tenga el mayor exponente. Para este caso va a ser 4b al cuadrado. Continuamos con la variable que tenga un grado menos, o sea, no al cuadrado, sino a la 1. Entonces vamos a tener menos 12b. Y por último vamos a tomar el número o el dato que no tenga variable. En este caso va a ser 9. Cuando ya tenemos organizado el polinomio, vamos a identificar qué caso de factorización podemos aplicar. Para este caso vamos a aplicar el caso de factorización del binomio cuadrado. Entonces, binomio cuadrado. Entonces, lo primero que debemos hacer es sacar raíz al primer término, en este caso es raíz cuadrada, y al último término, la raíz cuadrada. La raíz cuadrada es encontrar un número que al multiplicarlo él mismo dos veces nos da como resultado 4b cuadrado, para este caso. Entonces vamos a tener que la raíz cuadrada de 4 va a ser igual a 2, la raíz cuadrada de b al cuadrado, entonces simplemente va a ser b, porque le vamos a sacar. Cuando tengan una variable, lo único que se debe hacer es dividir en la raíz, o sea, si es raíz cuadrada vamos a dividir en 2 el exponente, si es raíz cúbica dividimos en 3 y así sucesivamente. Entonces vamos a tener que es 2b. Ahora vamos a tener que llevarlo de la forma a más o menos b al cuadrado. Entonces ya tenemos el primer término. Este término de la mitad nos está diciendo el signo que debe llevar en la mitad. Por ejemplo, este tiene signo menos, entonces nos está diciendo que el signo va a ser menos. Si en este caso fuera un signo más, pues vamos a saber que el signo de la mitad va a estar dado por más. Ahora vamos a sacarle la raíz cuadrada a 9. Entonces vamos a encontrar un número que al multiplicarlo dos veces ese mismo número nos dé 9. Para este caso sería 3, porque 3 por 3 nos da 9. Cerramos nuestro paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Vamos a aplicar la fórmula que vimos anteriormente, entonces va a ser el primer término, que sería 2b, al cuadrado, menos 2 veces el primer término, que es 2b, por el segundo término, que sería 3, más el segundo término al cuadrado. Solucionamos, 2 al cuadrado sería 4, b al cuadrado sería b cuadrado, menos 2 por 2 nos daría 4, por 3 nos daría 12v, más 3 al cuadrado nos daría 3 por 3, 9. Entonces vamos a tener que la factorización para nuestro polinomio del polinomio 9 menos 12v más 4b al cuadrado va a ser igual a 2b menos 3 al cuadrado. Entonces esa sería la factorización. Por último vamos a tener otro preconcepto, que es el producto entre polinomios. Entonces, por ejemplo, si tenemos los polinomios x al cuadrado más y al cuadrado más z por el polinomio x a la 5 menos 24y al cuadrado menos 10z al cuadrado. Para poder efectuar el producto entre estos polinomios, los vamos a organizar de la siguiente manera. Entonces vamos a tener x a la 5 menos 24y al cuadrado menos 10z al cuadrado. En la parte de abajo vamos a escribir nuestro primer polinomio, x al cuadrado más y al cuadrado más z. Y vamos a multiplicar. ¿Cómo vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar la primera variable por el polinomio que está en la parte superior. Luego, nuestra segunda variable por todo el polinomio que está en la parte de arriba. Y por último, nuestra tercera variable por todo el polinomio que está en la parte de arriba. Entonces, empecemos.
X cuadrado por X a la 5, entonces vamos a tener que es X, y como son la misma variable, sumamos los dos exponentes. 5 más 2 nos daría 7. Ahora, la primera variable la vamos a operar con la segunda variable del polinomio de arriba, entonces vamos a tener más por menos, menos a la X es como si le acompañara un 1, entonces 1 por 24 nos daría 24. Como X y Y son variables diferentes, entonces quedan expresadas igual, X cuadrado por Y al cuadrado. Continuamos, más por menos nos daría menos 1 por 10, 10. Como X y Z son variables diferentes, entonces X cuadrado Z al cuadrado. Ahora, como ya terminamos nuestra primera variable, entonces vamos a operar el polinomio con nuestra segunda variable, que es Y al cuadrado. Entonces vamos a operar Y cuadrado por X a la 5. Entonces, signos, más por más nos daría más, 1 por 1, 1, y Y cuadrado por X a la 5, entonces nos daría Y cuadrado por X a la 5, porque son variables diferentes. Ahora, más por menos nos daría menos, 1 por 24 nos daría 24. Ahora, Y y Y son variables iguales. Entonces vamos a tener que sumar los exponentes. Entonces tendríamos que sería Y a la 2 más 2, 4. Operamos más por menos, nos daría menos 1 por 10, nos da 10, y como Y y Z son variables distintas, entonces vamos a tener que sería Y cuadrado por Z al cuadrado. Listo, ahora vamos a operar la última variable, que sería Z. Entonces vamos a tener más por más, nos daría más, 1 por 1, 1, Z por X a la 5, como son diferentes, sería Z por X a la 5. Más por menos daría menos, 1 por 24 nos daría 24. Como Z y Y son variables diferentes, entonces lo escribimos Z por Y al cuadrado. Ahora, más por menos nos daría menos, 1 por 10 nos da 10, y vamos a tener que Z y por Z cuadrado, como son las variables son iguales, entonces tenemos que Z a la, y sumamos los exponentes. Cuando no tienen exponentes es como si hubiera un 1 que lo acompaña, entonces vamos a tener 1 más 2 nos daría Z al cubo. Vamos a sumar las variables que tengan el mismo exponente y la misma variable. Entonces vamos a buscar otro X a la 7. Como se pueden dar cuenta, no hay ninguno, entonces nos quedaría X a la 7. Ahora, vamos a